queremos resolver la ecuación cuadrática dada con la fórmula cuadrática. Así que lo primero que debemos reconocer sobre este ejemplo es que la ecuación no está en la forma correcta para identificar los valores de a, b y c. Necesitamos que la ecuación esté en este formato donde el formulario ax cuadrado más bx más c es igual a 0. Así que para el primer paso queremos configurar esta ecuación igual a 0. Así que agregaremos 12x a ambos lados y luego restar 3x a newtones a ambos lados, que nos daría la ecuación 9x cuadrada más 12x, 3 igual 0. En este formulario, ahora podemos reconocer que a igual 9, b igual 12 y c igual menos 3. Así que usaremos estos valores para realizar la sustitución en la fórmula cuadrática. Tenemos x igual b o menos 12. Más o, raíz cuadrada de b cuadrada, 4ac, que será de 12 cuadrados, guión 4 por 9x menos 3 dividido por 2xa. O en este caso 2 por 9. Aviso cómo para este primer paso realizamos la sustitución. Ahora comenzamos a simplificar. Así que ahora tendremos x igual menos 12 más o, la raíz cuadrada. 12 cuadrados es 144. Luego tenemos, 4 por 9x menos 3. Eso será guión menos 108 más 108 dividido por 2 por 9. ¿Cuál es 18? Ahora tenemos x igual menos 12 más o, raíz cuadrada de 144 más 108 es igual a 252. Y ahora para el próximo paso queremos simplificar la raíz cuadrada de 252 identificando todos los factores cuadrados perfectos de 252. Para hacer esto vamos a encontrar la factorización primera de 252. So 252 es igual a 2 por 126 igual 2 por 63 es igual a 9 por 7, y 9 es igual a 3 por 3. Así que la factorización primera sería 2 por 2 por 3 por 3 por 7. Cada vez tenemos dos factores iguales, la raíz cuadrada se simplificará. Este es un factor cuadrado perfecto, y también es esto. La raíz cuadrada de 2x2 hexasiemens 2, y la raíz cuadrada de 3x3 hexasiemens 3, y todavía tenemos raíz cuadrada 7. Así que es simplificar a 6 raíz cuadrada 7. Ahora tenemos x igual menos 12 más o, 6 raíz cuadrada 7 18. Ahora hay una pareja de maneras de simplificar esto, y mostraremos ambos. Pero para el primer método, vamos a dividir esto en dos fracciones separadas, ya que estamos dividiendo por un monomial. Esto es el mismo como menos 12 18 más o, 6 raíz cuadrada 7 18. En esta forma simplificaremos cada fracción por separado. El factor común de 6 hexanewtones 12 y 18, hay 3 6 en 18 y 2 6 en 12. Otra vez tenemos un factor común de 6. Hay 3 6 en 18 y un 6 en 6. Así que nuestras soluciones son x igual menos 2 3 más o, raíz cuadrada 7 3. Tenemos dos soluciones aquí. Ambos de estos están en forma simplificada. Una solución es menos 2 3 más raíz cuadrada 7 3. La otra solución es menos 2 3, raíz cuadrada 7 3. Pero vamos adelante y mostremos el segundo método para simplificar nuestras soluciones. Vamos adelante y considere este formulario aquí. Necesitamos ser cuidadosos, porque sería un error para simplificar los 12 y los 18 aquí. No podemos simplificar a través de la adición o restricción. Entonces,
Si miramos al numerador, tenga en cuenta que 12 y 6 comparten un factor común de 6. Así que podemos escribir esto como x es igual a 6 por la cantidad menos 2 más o, raíz cuadrada 7. Y entonces sabemos que 18 es igual a 6 por 3, y porque nuestros factores se multiplican, podemos simplificar esto. 6 simplifica a 1. Así que nuestra solución se puede expresar también como x igual menos 2 más o, raíz cuadrada 7 3. Tanto de estas soluciones son equivalentes, aunque están en una forma ligeramente diferente. Bueno. Espero que encontraste este ejemplo útil.